Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. La situación política del país se complica, se complica. Nadie imaginó que el presidente Castillo pudiera ser capaz de acumular tantas torpezas, tantos hierros, tantos despropósitos, a tal extremo que el día de hoy no es exagerado hablar que el Estado peruano se está disolviendo. Es decir, la institucionalidad, el Estado, como tal, empieza a implosionar, a caerse ladrillo por ladrillo. No solamente se quiebra la autoridad democrática del Estado, que es fundamental para preservar un mínimo de organización política en el país, sino que los ministros y el gobierno de Castillo empieza a ceder a todo tipo de presiones. Cuando empiezan a surgir todo tipo de presiones, algunas justificadas, otras absurdas y descabelladas, y de pronto no solamente el Estado puede estar derrumbándose, sino esta especie de acuerdo social, esta especie de contrato social precario que habíamos organizado en las últimas 3 décadas puede estar disolviéndose, desde el lado de la empresa, desde el lado de la seguridad ciudadana, en fin. Bueno, para analizar estos temas, el día de hoy hemos convocado a Juan Cheput, exministro, excongresista, y a Ángel Delgado, abogado constitucionalista, quienes han tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Necesitamos echarle una mirada, ir más allá de la coyuntura y ver los escenarios y las posibilidades. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Ángel, por aceptar esta conversación. A ti, Víctor Andrés. Gracias, Víctor Andrés. Saludos. Bueno, si les preguntara cuál es la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, no hay nada parecido en los últimos 30 años. Quizá algo parecido haya existido con la caída del gobierno de Alberto Fujimori, pero la diferencia es que había una opción, una alternativa. Se construyó una alternativa que bien o mal, con todos sus errores, era una salida. El día de hoy uno percibe que no hay nada de eso. ¿Cuál es la opinión? No sé quién empieza. Ángel, Ángel, Juan. Ángel. Ángel, Bueno, has hecho una referencia a la historia. Yo quería recordar una coyuntura también muy explosiva que nosotros la hemos vivido. Tú, Víctor Andrés, particularmente. Me refiero a los finales del gobierno militar en su segunda fase, que coincidió con una crisis económica de proporciones, de alcance internacional. Recordemos, usted fue la segunda crisis del petróleo en un país que había hecho un conjunto de reformas de naturaleza estatizantes y que simplemente el modelo se desplomó. Y en ese contexto surgió una demanda social que había estado soterrada y que tuvo su punto de expresión en el famoso paro nacional del 19 de julio del año 77 y que inauguró una secuela de movilizaciones potentes en todo el territorio. No había provincia, no había territorio de la República y no se hubiera convulsionado con marchas. Proliferaron los llamados frentes de defensa de los intereses del pueblo, y todos cuestionando de un modo muy radical al establecimiento político, y que en ese momento estaba en manos de los militares. La sapiencia, digamos, política del entonces, casual o no, hay algunos autores, Lynch, han trabajado, hablan de una tradición conservadora. Por parte del gobierno militar fue una salida de tipo constitucional, la convocatoria a la Asamblea Constituyente del año 77, que produjo la Constitución del año 78. Ángel, pero eso no se, digamos, yo lo que siento es que la referencia que tú haces es un poco, está más distante del momento presente, ¿no? O sea, más bien esto se podría parecer un poco a la caída del Fujimorato, ¿no? Ya, Es pero en el decir, Fujimorato, si me permites, había una conducción política más clara, había fuerzas de la oposición democráticas a eso voy. unidas que estaban objetivamente encabezando esas protestas. Existía el foro democrático en el plano, digamos, de la institucional, y había las luchas de los gremios, como la CGTP, por ejemplo, concretamente, era parte de la lucha del foro democrático y por el referéndum y por la salida y por la terminación de la dictadura fujimorista en aquel entonces. Yo no percibo ahora, por lo menos ahora que estamos conversando, un escenario similar, una alternativa de esa naturaleza que se manifestó en los 70 y que efectivamente a la caída de Fujimori también tuvo un desenlace que permitió, digamos, esa salida
democrática a una crisis muy profunda. Juan, ¿tú no sientes también de que el gobierno se derrumba, pero no hay una alternativa en la oposición, el Congreso no asume su papel y no hay clase política? Y algo así como que el derrumbe del gobierno no es un camino de salida, sino una especie de desmoronamiento de todo, del Estado, de la sociedad. ¿No sientes algo? ¿No tienes esa impresión? Tengo la impresión que conforme pasen los días se va a mostrar la tremenda orfandad de nuestra clase política, empezando por el Parlamento, y puede empezar un proceso de fortalecimiento de Pedro Castillo. Y esto lo digo apesadumbrado, ¿no? Veo las actitudes de Pedro Castillo en el Coliseo Huancaíno el día de hoy, de Aníbal Torres. Tenemos un Congreso que no quiere que se vaya Pedro Castillo en el fondo porque saben que él los arrastraría a ellos. Y comparemos con el Fujimori del año 2000 y el Congreso del año 2000. Ambos tuvieron una mayoría comprada. En ambos la oposición democrática o la oposición tenía relativa fuerza. Y en ambos casos la situación en las calles era en contra del gobierno. Sin embargo, en el año 2000 el Congreso entendió la situación. Se dio cuenta que tenían que disolverse para que de esa manera convocara elecciones generales. En el caso actual el Congreso no piensa hacer eso. Al Congreso les mienten en su cara. El presidente de la República les dijo, me retiro de esta sesión para ir a firmar la resolución de cese del toque de queda. Nunca la firmó. O sea, mintió en la cara de la presidenta del Congreso y de todos los portavoces y no pasó nada. Nadie se sintió indignado. O sea, ese es el nivel que tenemos ahora, pues abramos los ojos. Un Congreso que no se quiere ir. Y tal como dice Prats y cualquier estudioso, cualquier estudioso de la ciencia política, para que haya una crisis de gobernabilidad, uno de los poderes constituidos tiene que alinearse con los poderes fácticos. En el año 2000, un poder constituido, el Congreso, se alineó con la calle, con la opinión pública, y cayó Fujimori. En la actualidad, los tres poderes constituidos están unidos como un puño por su supervivencia. No se ponen de parte, no se pone ninguno, se pone del lado de la calle. Entonces, eso va a generar un tremendo drama en los próximos meses. Las protestas van a continuar, el Perú se va a desangrar, va a colapsar económicamente, y sacarlo va a ser solamente por la fuerza de la violencia en las calles, no por el Congreso ni cosas por el estilo. Bueno, pero digamos, el hecho de que el Congreso, yo no llamaría a la calle, sino digamos, no interprete el sentimiento de la mayoría de la gente, ¿no? ¿No es cierto? El hecho de que el Congreso no interprete está dando pie, interesante lo que tú señalas, Juan, a que, por ejemplo, los comunistas radicales empiecen a agitar cada vez más esta consigna de la Asamblea Constituyente como una salida, como una opción, porque el Congreso no está interpretando el sentimiento mayoritario de la sociedad, no está leyendo el nivel de deterioro del gobierno, es un deterioro impensable, inimaginable. ¿Hay algo de eso, no? También, ¿no, Ángel? Sí, mira, al no haber cabeza política, ahí coincido con lo que dice Juan, el movimiento popular, las manifestaciones que hemos visto y seguimos viendo, tienen un marcado carácter espontáneo. No responden a una conducción política más allá de la localidad sectorial o gremial, y no son, pues, no tienen una vastedad programática ni un horizonte institucional, como sí se tuvo a finales de la década de los 90, al comienzo del año 2000. Y el Congreso efectivamente se alineó con la calle, o se alineó con la mayoría del país, para usar tus palabras, y logró, por ejemplo, inclusive los fujimoristas, en esto hay que reconocerlo, ya un poco viéndose en una situación perdida, la renuncia de Fujimori, renunciaron al mandato del Congreso. Luz Salgado salió de la presidencia y se eligió un nuevo presidente del Congreso, que fue Valentín Paniagua, que encarnó la transición democrática. Por otro lado, las fuerzas sociales que estaban en permanente agitación tenían una conducción sindical, bueno, nunca al 100%, pero había una cabeza de la CGTP,
el SUTEP, que era otra gran fuerza, estaban todos alineados en una lucha a favor de la transición democrática, y eso le daba cierto orden. Hoy, evidentemente, no existe eso. Más aún, al no existir, entonces esta manifestación espontánea se vuelve un terreno de disputa de distintos relatos. Como no hay un relato, digamos, firme, una conducción fuerte de nuestro lado, del lado democrático republicano, y eso hay que decirlo. Por ejemplo, yo observo la pantalla de la televisión dividida en cuadritos en distintas partes, y la verdad, a diferencia del 2000, que yo veía que eso era una coordinación y reconocía a compañeros, gente que habíamos combatido en los sectores, ahora eso no hay líderes políticos. Entonces, eso le permite, para responder tu pregunta, eso permite que se construya un relato alternativo, el que está haciendo Cerrón y su gente, de decir que esto es culpa de los opositores del Congreso, y la única salida es una nueva constitución. Yo les planteo una hipótesis del por qué la clase política el día de hoy, digamos, entra en crisis, no está presente, pero a todo nivel, de izquierda y derecha. La principal causa de la explosión social en el Perú es el frenazo económico de 3 décadas de crecimiento. O sea, y esto no va a detenerse porque el frenazo económico ya es un hecho. Y toda la oposición, la que está fuera del Congreso y la que está dentro del Congreso, no ha interpretado la defensa del modelo económico. Entonces, el señor Castillo, con el anuncio de la Constituyente Nacional, paró la inversión privada. Este año la inversión privada se desploma. Sin inversión privada hay menos empleo. Hay menos empleo y la pobreza aumenta automáticamente. Una prueba de ello es que no hemos recuperado los niveles de ingreso de la gente previos a la pandemia. Porque en general la oposición cree que defender a la empresa privada o a la minería, a la agroexportación, es hacerle juego digamos, está atrapada por el discurso colectivista, está colonizada por el discurso, pero la población está explotando por eso, ¿no? Miren, se viene la guerra de Ucrania, los precios suben y no hay cómo enfrentar eso. Pero tampoco se puede enfrentar con el control de precios, porque si se pusiera control de precios desaparece todo lo que hay en los mercados en 2 días. Entonces estamos en esa situación. En esa situación se ha producido la explosión social por ese motivo. Claro, también está el tema político, el tema de cómo Castillo ha destruido el Estado. Y bueno, entramos a este escenario devastador. ¿Ustedes no creen que también la oposición no ha asumido la defensa de lo que ahora está movilizando a la gente? No sé cuál es su opinión. Yo creo que la oposición no ha tenido el mérito de poder unirse, ¿no? Dentro de ellos ha habido una serie de desavenencias y, por otro lado, ataques mutuos. No ha surgido un líder que amalgame a toda la oposición. Más bien entre ellos para utilizar un lenguaje coloquial, se han estado maleteando. Entonces, en circunstancias como esa, donde los líderes tienen complejo de inferioridad, pues no dan la cara o no quieren salir al frente, pues tienen temor a que les levanten sus juicios o de lo contrario que no les hagan caso, pues surge el desorden. Ni siquiera hay un tirano que se apropie de ese desorden en la oposición, ¿no? O sea, el cual en base a su autoridad y su trayectoria política... O sea, estamos en la plena anarquía, por llamarlo. Anarquía, por eso utilicé la figura de Leviatán, ¿no? Para traer la figura del tirano, ¿no? ¿Qué es lo que dice Hobbes? En el desorden el pueblo prefiere al tirano, ¿no? Claro. En la anarquía. Entonces, en la oposición también hay una anarquía, pero ni siquiera hay un líder que surja. O sea, y por otro lado, está este relato caviar progresista que dice, dejen de lado a todos los líderes políticos porque esta marcha le pertenece al pueblo, ignorando que la política es la verdadera hacedora de cambios. Y que si no recurren a los políticos, no va a haber ningún cambio por más marchas que haya en las calles. Entonces, todo eso se configura en base a ¿qué? A que estamos viviendo un periodo de decadencia. Yo coincido plenamente con Luis Pázara. O sea, Juan, yo he planteado el tema económico, el hecho de que la oposición no haya defendido el modelo económico que en 30 años le dio 2 décadas de estabilidad a la democracia.
porque la estabilidad no vino de los partidos Yo estoy principalmente, de acuerdo con eso, pero tampoco el de, tema no de es... los proyectos culturales, ¿ah? Tampoco Estoy de de los acuerdo, proyectos pero estoy de ideológicos. acuerdo con eso, pero creo que uno de los grandes errores Ah, bueno, de la entonces. llamada derecha peruana es creer que todo es economía. Y No, casualmente pero por al contrario, priorizar, los políticos no han hablado de economía en la pelea con Castillo, me parece. es Digamos, que, es la es sociedad que la que... Castillo es el colofón. Castillo no es el punto de inicio. Castillo es el colofón. Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski, Merino, Vizcarra, Sagasti y Castillo, cada vez es una línea decadente. Y es una línea decadente porque yo creo que el gran problema del Perú de este siglo es al verlo vuelto todo economía, dejando de lado la importancia de la formación de cuadros, de atacar el caudillismo, de generar realmente una clase política que se convierta en hacedora de políticas públicas, darle prioridad a la ONG en desmedro de los partidos políticos. Hoy en día, cualquier individuo es analista político, Víctor Andrés. Nosotros tres, por ejemplo, tenemos una visión muy distinta de esos catedráticos de la Católica, del Pacífico, por una sencilla razón. Los tres hemos militado y militado desde la adolescencia. Y sabemos los códigos de la política y entendemos el realismo político. Sin embargo, ¿qué sucede en una sociedad donde desfilan por los medios de comunicación catedráticos que le enseñan a su vez a jóvenes y dicen, esto se va a arreglar solo? Esa frase, ¿eh? Esto se va a arreglar solo. Hay que darle tiempo al presidente Castillo. Entonces, De la acuerdo. sociedad se adormece, no se da cuenta de que es todo lo contrario, que hay que defender el principio económico como también el institucional. Yo nunca he visto un deterioro de todas las instituciones al mismo tiempo. Y cuando hablo de instituciones no me refiero al sector público solamente. Mira lo que pasa en el Colegio de Abogados, otrora conciencia crítica de la sociedad. El Colegio de Abogados de Lima era la conciencia crítica del país. Hoy en día es cualquier cosa. De acuerdo, Juan, de acuerdo. Ángel, digamos, tú sientes que la oposición, es cierto lo que dice Juan, ¿no? Ha habido una guerra cultural, no ha habido una respuesta, no se han ganado la cultura, pero particularmente en la etapa de Castillo yo he visto que el Congreso, más allá de rechazar una reforma tributaria, ¿no? El Congreso y en general la oposición ha abandonado la lucha por la defensa de la economía. Cuando el comunismo o los sectores colectivistas se repliegan en la constituyente, en las nacionalizaciones, y empiezan a desarrollar batallas parciales para desarmar el modelo, para centralizar, que es la condición para llegar al poder. Destruyen la minería en el corredor minero del sur, empiezan una ofensiva en las relaciones laborales y no hay una respuesta de la oposición. ¿No sientes que también ha habido eso, Ángel? Sí, yo creo que en relación al modelo se ha producido un consenso tan amplio que finalmente hay la autopercepción, que obviamente no coincide con la realidad, de que esto ya está instalado y se defiende solo. La gente en los sectores, digamos, democráticos, no han percibido que tras el discurso populista, de elemento populista que tiene Castillo, hay una amenaza al régimen de la economía social de mercado. Esa ecuación no ha sido, yo creo, manejada debidamente, y ello explica el por qué, pues, tú tengas la percepción de que no se ha sido firme frente a un conjunto de medidas por parte del gobierno. Al contrario, ahí ha habido tolerancia y los empresarios, incluso los voceros gremiales del sector económico, digamos, que se ha beneficiado del modelo, del régimen económico, han tenido una actitud sumamente conciliadora con el señor Castillo, hay que decirlo una y otra vez. Ahí están las de ADEX, la Sociedad de Industria, la Sociedad de Minería, que no han sabido pararse firme y hacer las demandas. Entonces, mira tú, si los interesados han tenido flaquezas, los políticos, mejor dicho, estos políticos que están en el Parlamento, que están más desinformados que de costumbre, tampoco pues han percibido, digamos, el fondo, el trasfondo. Y entonces la pelea a veces está pues por los lados de corrupción y las impericias del señor Castillo, que son importantes, pero que si no se ven de una perspectiva global, entonces uno aísla los aspectos y deja de defender lo que tú llamas el régimen económico de las libertades y de la economía, que efectivamente tiene mucho que defender porque ha significado un crecimiento Mira, importante durante los últimos yo años. les digo con sinceridad,
Un poco para pasar a otro tema, ¿no? El gobierno de Castillo se dedicó a parar la minería. Bueno, una Sí, de las claro. explicaciones de la explosión social es ese parálisis de la minería, ¿ya? Pero no se puede armar un relato si la oposición no ha estado identificada con la pelea con ese tema. Por ejemplo, No no solamente, sé, estoy de acuerdo contigo, Víctor Andrés, pero no solamente eso. Mira lo que ha pasado con las AFPs. Yo no, fui no, pero yo fui uno de los parlamentarios que defendía los fondos privados. A mí me interesa un comino las AFP si ganan o no ganan, pero entendía el tema de la importancia del ahorro privado, ¿no? Y el papel regulador del Estado cuando se trata de normar la conducta de las personas, sobre todo en el tema previsional, porque la gente no tiene tendencia a ahorrar. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Estamos al borde de un sistema financiero que colapse, el de las AFPs. El tema de la Asamblea Constituyente ha llevado a que tengamos una primera ministra enemiga de la inversión minera. Cerca de 25.000 millones de dólares han dejado de invertirse y obviamente todo eso genera una parálisis en la inversión privada. o Porque, sea, lo porque único que yo, ¿sabes qué, Juan, quería señalar? Es que la disputa por el relato para esta crisis que se viene es el relato económico. Por eso Sí, claro. los colectivistas dicen que todo está pasando porque la Constitución del 93 no les permite controlar precios. ¿Te das Sí, sí, sí. cuenta? Entonces, una oposición que no ha defendido el modelo económico no tiene fuerza para representar la explosión social. A eso me refería. Esa era mi intención un poco al no, plantear de ese acuerdo, tema, yo sigo ¿no? estando de acuerdo contigo. Lo que te decía es que hay otros elementos y otros elementos que tienen que ver con una cuestión de realismo. Nosotros podemos opinar, pero los que pueden hacer son los parlamentarios. Y los parlamentarios han demostrado una total debilidad en este tema. Te doy otro ejemplo. La eliminación de la tercerización. ¿Cuántos despidos ha causado? Por Centenares, ejemplo, miles de despidos. La ministra de Trabajo hace lo que se le da la gana como nunca en su sector. yo, yo, Y yo, dime un solo parlamentario que se lo ponga. yo Uno no solo. entiendo Ni uno. exactamente. Bueno, el congresista Cabero ha presentado un proyecto para Pero el derogar esa proyectito, norma, pero pero en el debate, que tú claro, lo veas paseándose en los medios diciendo está haciendo barbaridades, que es como se le no, por neutraliza. supuesto, eso no hay. Eso es un grave error porque les puedo asegurar que si hubiese una representación en ese tema que plantea Juan, tendría el 80% de la gente, porque los mercados populares son emergentes, no aceptan ese tipo de cosas, no aceptan ese tipo de control, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un grave problema en la oposición, porque la disputa por el relato va a ser alrededor de eso, en fin, Mira, pero y yo quería decir algo más, mira, si me permites. Creo que podemos tener un espejismo frente a la valoración de las marchas, manifestaciones que están dándose en el interior del país, especialmente en la Sierra Central y en el sur del país. Ahora también ha arrancado la selva, la Amazonía. Mira tú, eh, esas manifestaciones, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, a diferencia de las metropolitanas que se han dado en Lima y Callao, es de una población que masivamente apostó por Castillo. Lo que pasa es que como Castillo no ha logrado con eficiencia enfrentar los problemas de una crisis que se ha desbordado, esa gente ha salido a la calle y enfrenta obviamente a Castillo en tanto está asumiendo el poder político. Pero a nivel de la cabeza, a nivel de la conciencia de esas personas que no han sido educadas en un discurso republicano, pueden fácilmente, como lo fueron, digamos, meses atrás, adoptar una posición radical y efectivamente entender que esa situación de miseria por la que están pasando se explica por la presencia de las clases de acuerdo. dominantes y su régimen político constitucional que impide sus demandas. O Bueno, sea, por eso te digo, escucha, ese espacio hay que verlo con cuidado y mira, construir un discurso, una propuesta alternativa que gane la imaginación y el corazón mira, de estos sectores que se están movilizando. yo creo que en general la oposición está colonizada ideológicamente. Ese es el resultado del triunfo de una guerra cultural, ¿no? Así Creo es. que hay mucho temor en defender a la empresa privada. En realidad, la empresa privada es el mecanismo de control del totalitarismo. O sea, solo donde hay empresa privada hay libertad y democracia.
Por eso Marx dijo de que la democracia es el régimen de la burguesía. No lo dijo por gusto, ¿no es cierto? Eso lo saben los comunistas. Eso lo sabe Vladimir Cerrón, Perú Libre. Por eso son coherentes, son ideológicos. Lo que yo noto es que en la oposición no hay esa densidad ideológica. Están colonizados por el progresismo y creen que la política es corrupción, no corrupción, en fin. Así Pero es. salgamos de A ese eso, tema. sí, a unas Salgamos de ese tema. Yo les quería plantear ese tema como un poco para subrayar y que quede ahí. Ahora, yo quiero preguntarles algo. La magnitud de la crisis da para salidas intermedias, es decir, hay un escenario, hay hasta 3 escenarios hipotéticos. Unos son imposibles. Bueno, un escenario a la salida de la crisis es, de pronto el presidente Castillo se vuelve un hombre racional, anuncia al país que archiva el proyecto de la constituyente y convoca un gabinete de unidad nacional de todas las fuerzas políticas. Eso no parece posible porque el presidente Castillo ha demostrado que nunca o no va a ir por ese camino. Ya lo está demostrando 8 o 9 meses. El otro camino es que el presidente Castillo renuncia o es vacado o la situación social convulsiona de tal manera que asume la señora Dina Boluarte y el Congreso se mantiene. Ese es el segundo escenario, ¿no? Y un tercer escenario es que se organiza una transición para convocar a elecciones generales, tal como pasó en el año 2001, ¿no? El gran problema es que en estas tres, en cualquiera de estas posibilidades, no hay la posibilidad de un acuerdo nacional, ¿no? No se siente esa posibilidad, no hay los actores de un acuerdo nacional. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre estos hipotéticos escenarios? No sé, Juan, Bueno, son 3 escenarios, efectivamente, algunos de los cuales tienen más posibilidades de llevarse a cabo que los otros. El primero que tú planteas, yo lo descarto completamente. Yo no creo que el presidente de la República tenga las cualidades de liderazgo ni la convocatoria para elegir a personas de primer nivel. Además, en un régimen presidencial, el Consejo de Ministros al final termina adoptando la posición del presidente de la República, y te lo digo porque he tenido la suerte de trabajar con Paniagua, con Toledo, con Kuczynski, con Vizcarra, con Merino, ¿no? Entonces, algo sé de la presencia del presidente y de lo que influye en los acontecimientos diarios. Gran parte de los problemas de este gobierno es porque Castillo nunca dice nada y deja en el aire a sus ministros que ni siquiera tienen acceso a él, como decía Guillén. Y entonces, por más bueno que haya sido Guillén, queda a la deriva porque lo obligan a través de los acuerdos, que son las reuniones que tiene con el presidente que están normados, sacar adelante sus decretos supremos, por ejemplo, ¿no? O sea, conversarlo con el presidente, todo se inmoviliza porque el señor no sabe. En esas circunstancias va a ser muy difícil. Personas como César Randa hay muy pocas, ¿no? Entonces, que estén dispuestos a destruir su prestigio para servir un presidente como el señor Castillo. La segunda posibilidad, la de Dina Boluarte, creo que es el sueño caviar. Creo que se están convocando marchas para este sábado buscando ese escenario. Hay mucha gente ingenua que dice, si asume Dina Boluarte va a convocar elecciones y va a encabezar la transición. De ninguna manera. Dina Boluarte se queda los 3 años y medio que quedan con un gabinete caviar, el Perú queda destruido, ellos se entronizan. Es decir, esa es la opción de Dina Boluarte. Ahora, por eso yo creo que la mejor opción es que el Congreso de la República se reúna, conforme una mesa directiva de transición, exija la renuncia o vaque, no exhorte, exija la renuncia o lo vaque al señor Pedro Castillo y a Dina Boluarte, y de inmediato el presidente del Congreso, sea quien sea, al nacer de una nueva coalición parlamentaria, convoque elecciones a la brevedad posible, que podría ser en abril del otro año, y que ellos en el interín hagan la reforma constitucional respectiva para achicar su mandato. Esa es la única opción viable que nos sacaría de este atolladero. El gran problema, que este Congreso no quiere. Este Congreso está amarrado con soga a su curul, no entiende la realidad. Bueno, pero así era también en el 2001. A veces cuando la decisión de la sociedad es tan incuestionable, bueno, las instituciones políticas tienen que virar. ¿Cuál el 2001, problema? a ver, yo creo que el año 2001 hubo una diferencia
importante en relación a lo que viene ahora, en cuanto a la 2000, salida democrática. fue el año 2000, por si acaso. Claro, bueno, El 2000, sí. En los 2000 tiene razón para precisar. O sea, ya. Ok, creo que hubo importante, primo, el shock de desprestigio del régimen fue tan grande que conmovió incluso a sectores del propio fujimorismo. Hubo personas como Ferrero que entraron decididamente al campo democrático y el resto se paralizó. Me explico. Y eso permitió que el Congreso de la República, a pesar de la mayoría fujimorista que tenía en ese momento, aceptar en primer lugar el cambio de la presidencia. Ahí es donde se elige a Valentín Paniagua, y en segundo lugar la decisión de autodisolverse e iniciar un recorrido de transición democrática con nuevas elecciones. En esta coyuntura, si bien es cierto que el desprestigio es profundo, no ha llegado a ese nivel. Por ejemplo, en el año 2000 era imposible, por ejemplo, pensar que el señor Márquez podía reemplazar a Fujimori y el Congreso de entonces gobernar, como hoy día, por ejemplo, sí se está especulando con mucha fuerza de que Dina Boluarte pueda, pues, cogobernar con el Congreso vigente, que yo creo que es la opción, digamos, que tiene mayor viabilidad, porque la salida democrática de una transición política con unas elecciones tiene que construirse y tiene que tener actores que todavía no están definidos, y por lo tanto es una tarea por hacer, es una tarea por conquistar, a pesar del ritmo vertiginoso de los hechos. Ahora bien, pero siempre hay una cuarta posibilidad, es que se produzca esa suerte de empate catastrófico, como decía García Linera, que haga que no se vaya ni para atrás ni para adelante, ¿no? Que Castillo sobreviva, pero ya en el concepto exacto del término, sobreviva, y mientras tanto el Perú se siga desmoronando. ¿Hasta cuándo? La verdad, ahí sí, como no hay salida, la respuesta es el estallido, la descomposición, con todas sus negras consecuencias. La anarquía en general. La anarquía. Claro, es el reino de la anarquía. Yo les agradezco infinitamente por estas reflexiones, realmente muy valiosas, muy profundas, de dos políticos de larga trayectoria. Y bueno, pues quizás lo único positivo en toda esta tragedia es que el pueblo está entendiendo qué es el colectivismo, qué es el comunismo, qué es el progresismo. Ojalá, claro, falta la representación, falta la cultura, falta el relato, faltan los think tanks, ¿no? Pero ojalá que yo veo como que se cae un muro de Berlín sin alternativa, ¿no? Algo de eso estamos procesando. Pero en fin, les agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, muy, muy amable por la... Gracias, Víctor Andrés. Por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.